Bueno, muchachos, hasta ahí cómo van, cómo les fue, inquietudes, sugerencias, aportes, qué les llamó la atención, cuenten a ver, no traguen entero, no traguen entero, mastiquen. Y mira, que yo creo que es muy, muy interesante en la parte donde explicaba Rubén, que yo la verdad no había entendido el capítulo, si es de sincero, no había entendido, que yo decía como que, ¿cómo así? Que no son salvos, pero sí son salvos. Bueno, en este caso me gustó mucho lo que aclaró Rubén de que Dios, lo de la mente que es como si la mente fuera el tamaño del tablero, por decirlo así, y la mente de uno fuera un puntico. Y obviamente, si en uno no caben ideas pequeñitas, ¿cómo era pues una idea de Dios? Y mucho más cuando Dios es omnipresente, omnisciente es el que está en el tiempo, ¿cómo se llama? Como que él sí, Um, en el tiempo es eterno. es eterno, entonces digamos él ve el futuro y todo y uno no entiende por qué las cosas, uno dice, pero ¿por qué si, porque si es que yo me merecía, digamos, este fin de semana salir y cómo es que estoy acá encerrado en la cuarentena y no sé qué? Y Dios conoce, digamos, las cosas que van a pasar dentro de 20, 30, 50 años. Entonces uno como que a veces no se percata de eso. Y también yo siempre me había cuestionado mucho de decir, venga, pues que los israelitas bien, bien caspitas que son, y, y mejor dicho, y tras de eso van a ser salvos, pero como dice Rubén, uno no, o sea, obviamente uno siempre juzga desde la información que tiene, pero ¿cuál es la información de uno al lado de la que tiene Dios, no? Ok, Entonces, Nelson, ¿qué dice? ¿Cómo le fue, Juan o Diego? ¿Cómo les fue? Háblenme un poquito acerca de ese capítulo. Pues yo con respecto, tratando un poco lo que dijo, lo que acaba de decir Juan David y el ejemplo que dio Rubén acerca del ejemplo que le dio Marcel, ¿cierto? Creo que sí, primeramente, si nosotros creamos algo, por decir, voy a dar un ejemplo, creamos un robot, ¿cierto? Y ese robot es inteligente. ¿Cómo el robot va a entender nuestra mente sabiendo que por causa de nosotros el robot existe? La verdad, eso sería ilógico y eso conduce a la ley causa-efecto y pues toda causa tiene que ser mayor al efecto. Y con respecto al pueblo de Israel, me hizo acordar Juan David que bueno, uy, el pueblo de Israel tan caspita, ¿cómo va a hacer esto? O sea, es que a veces podemos decir, es que son muy estúpidos, pero en algunas situaciones uno, o por lo menos yo me identifiqué con el pueblo de Israel. Yo dije, no, yo estoy diciendo como las mismas estupideces de ellos. Y en sí, ese pueblo de Israel me sirvió como un espejo para mostrarme, como decir, esto no se está tratando tanto del pueblo de Israel, sino que me está dando un ejemplo de cómo soy yo o me está dando un ejemplo de cómo no ser. La verdad, ese es el aporte que tengo y fue muy chévere. La explicación de Rubén fue amplia. Eso es buenísimo, Juan. Muchas gracias ahí por el aporte. Realmente el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Y a eso hace referencia el capítulo 11 acerca de las misericordias de Dios. Cómo es que Dios nos incluye a nosotros ramas que no éramos originales de ese olivo y nos injerta extrayendo las ramas que Él quiso quitar. Eso es misericordia. El que usted y yo hoy estemos aquí haciendo el estudio de esta palabra, de este capítulo, de este libro, es misericordia de Dios porque ya nos llamó, nos alcanzó, nos convenció, nos quitó la venda de nuestros ojos que nos impedía ver más allá de nuestras narices. Y también está advirtiendo Pablo, ojo, que si Dios quitó las ramas originales, pues no va a tener piedad a la hora de quitar también las ramas que no eran originales y de injertar nuevas ramas en cualquier momento o las ramas originales nuevamente, ¿sí? Está haciendo un llamado para que no nos echemos de las petacas, como dice el dicho, sino que realmente valoremos el sacrificio de Jesucristo, la misericordia de Dios y que actuemos conforme a su misericordia.
¿sí? Lo que dice Juan David, realmente sí, el pueblo de Israel, mejor dicho, uno quisiera tener una manifestación de las que tuvo el pueblo de Israel a nivel sobrenatural. No dice, se me aparece una columna de fuego y a mí ya, yo digo, ya, el Señor es ya. Una nube, un fuego artificiales, una voz ahí en lo invisible, dice cualquier cosa. Pero Jesucristo dice, bienaventurados los que sin ver creyeron, bienaventurados, ¿sí? Y esos somos nosotros, los que creemos sin ver, aunque muchos hemos visto cómo Dios ha obrado nuestras vidas y eso ha aumentado nuestra fe. Pero de pronto no hemos visto a un Jesús manifiesto de pronto en nuestras vidas, algunos sí, sé que muchos sí, y aún así, personas que después de haber tenido ese tipo de experiencias caen y fallan y desobedecen. Entonces hay que hacer memoria de todo el panorama que hemos visto hasta aquí, de la carta a los romanos, eh, para que entendamos lo que les decía el sábado, el viernes en el grupo. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, entendamos que esa es nuestra naturaleza, porque nacimos apartados de Dios. Somos pecadores, esa es nuestra condición. Y ahora en Cristo empezamos un nuevo proceso para empezar a tratar de volver al diseño original, a lo que Dios creó. ¿Sí? Y la única forma es teniendo un ejemplar de muestra que nos sirva de guía para poder llegar a ese modelo perfecto que es Jesucristo. Y esa es la misericordia, eso hace parte de la misericordia de Dios. Diego. No se escucha. No se escucha. Jaime. Señor. Ahí. Hable duro, Diego. Hable duro, yo creo que lo escucho un momento. ¿Me escucha? Sí. Hola. Sí. ¿Ah? ¿Ahí me oye? Sí, señor. Excelente. Pues lo que quería decir, por ejemplo, que dijo Juan, me gustó demasiado porque pues se basa mucho en lo que yo quería decir, y es que como en este análisis de la Biblia se estudio, deberíamos basarnos como un 10% en explicar lo de la historia, ¿sí? que este pueblo lo llamaba así por esto, este por este, y el 90% en aterrizarlo al 2020, en decirnos qué es lo que nos quiere decir en verdad, sí, porque yo estaba muy concentrado en lo de la historia y que sí, esos pueblos vinieron y este le dijo y no sé qué, pero no debíamos enfocarnos en lo que pasó en ellos. Ese no es el enfoque, eso no es lo que queremos saber. Lo que queremos saber es, o lo que debemos saber nosotros, o lo que Dios nos quiere decir, pienso yo, es lo que nos decía Juan, ¿sí? Que no es, que por ejemplo, o lo que la explicación de Rubén, ese cerebro tan grande del Señor y el cerebro de nosotros, que así sea por este estudio, no debemos pretender entenderlo todo. Porque, digamos, yo al principio cuando llegué, yo vengo a entender esta Biblia, vamos a ver cómo es este estudio, que voy a entender la Biblia, entender qué es lo de Dios. Y no puedo pretender que con estudiar la Biblia voy a saber todo lo de Dios. Exacto. ¿Sí? Buenísimo. Realmente yo creo que la Biblia nos permite más conocernos a nosotros, porque la Biblia nos describe y conocer algunos atributos de Dios. Realmente para mí, tengo que decirlo, que es de las cosas que más me ha impresionado de la Biblia y es de las cosas que más me ha aferrado, más me ha enamorado. Y es que me describe de una manera cosas que incluso yo no conocía de mí. Porque cuando me meto allá digo, uy, ese soy yo. Uy, así me vi en algún momento, uy, yo hice esto, uy, ¿cómo es que sabe que yo hice esto? ¿Y por qué me describe a mí? Parece que estuviera hablando de mí. A veces también uno en la iglesia escucha prédicas y uno dice, uy, ¿quién le habló al pastor de mí? ¿Era que me está mirando? ¿Era que me tiene enchuzado? Esa gente que me visita, les cuenta mis cosas al pastor.
y lo describe más que todo a uno. Entonces, primero, eso le habla de que el Dios de la Biblia nos conoce, ¿sí? Y sabe realmente qué cosas necesitamos, cómo somos y qué necesitamos. Es decir, yo le doy autoridad moral o le doy autoridad como mi fabricante. Yo digo, ese me conoce, ese sabe quién soy, sabe cómo pienso, sabe qué me duele, sabe qué me gusta, sabe cuáles son mis debilidades. Yo le doy autoridad. Ahora resulta que no solo me conoce, sino que me dice, se va a corregir así, así, así. Y en la medida que empiezo a aplicar su palabra, me doy cuenta que es tal cual lo que dice. Eso me asombra. A mí realmente como me considero hombre de ciencia, pues esa es mi carrera, me agrada mucho las demostraciones, me agrada mucho los hechos. Vea, eso es así, aquí le aseguro que pues, si yo mezclo tanto con tanto, si yo cojo esto y lo uno con tal cosa, y eso va a dar tal. Me encanta. Cuando lo demuestran de esa manera, y más con mi vida, yo digo, uf, me parece excelente. Y esa es la Biblia, ese es el pueblo de Israel, eso somos nosotros. Y ese es Dios en todo momento llamándonos y teniendo misericordia con nosotros para que enderecemos nuestro camino. Nelson. No, pues, ¿qué les digo? No, nada, pues hágale, no, todo bien. Hágale, todo bien. Bueno, muchachos, Romanos 12. Yo les comenté en algún momento que este era el resumen de la carta a los romanos. Romanos 12:2. Y ya llegamos aquí. Y tengo que decirles que en la Reina Valera contemporánea se titula el capítulo así, Deberes cristianos. ¿Sí? Y dije, ¿cómo así? No era por gracia. No es que no haya obras, no que no. Se titula Deberes cristianos. Y aquí tengo que hacer memoria de un devocional que les envié hace un tiempo al grupo acerca de los mandamientos de Dios, donde decía que los mandamientos de Dios son solo para sus hijos, que uno no puede darle órdenes al hijo del vecino. Eso no tiene sentido. Y si le diera órdenes, pues el niño no tendría ninguna obligación de obedecerlas, ¿cierto? Aquí, después de que Pablo nos enseña de que Dios nos ha adoptado como sus hijos porque nos dio su espíritu de adopción, nos empieza a decir y nos va a empezar a formar de aquí en adelante como hijos de Dios. Pablo empieza a profundizar de una manera, en la carta a los romanos lo hace de una manera muy formal, muy estructurada. Ya sabemos que le está hablando a los padres del derecho romano. Pero en las otras cartas, hace una exposición magistral de lo que debe ser realmente un hijo de Dios. Y lo más espectacular del asunto es que cuando describe todos nuestros deberes, eso coincide exactamente con lo que es Jesucristo. ¿Por qué? Dios no nos va a exigir nada que Él antes no haya hecho. Por eso es que tiene tanta autoridad, o por eso es que tiene autoridad moral para exigirnos cosas, para darnos un nuevo mandamiento, para decirnos haga así, haga así, haga así. Cuando nos dice amén, ya nos amó. Cuando nos dice perdonen, ya nos perdonó. Cuando nos dicen sufran, a pesar de que no sea de forma justa, a pesar de que los acusen injustamente, a pesar de que ustedes no hayan hecho mal, háganlo. Y dice, bueno, ¿y usted qué? Y dice, pues míreme a ver si de pronto no lo he hecho. Y si no lo he hecho, entonces no lo haga. Eso es espectacular de Jesucristo. Y aquí tengo que preguntarles a cada uno de ustedes, y realmente este tiempo de estudio, como decía Diego ahorita, esto no es para entender la Biblia. A cada uno Dios tiene que empezar a hablar de manera individual. A cada uno tiene que empezar Dios a hablarle de manera individual, y puede que en momentos, obviamente, hable por medio de boca de nosotros, pero en su corazón el Espíritu tiene que empezar a hacer la obra de manera individual. Dios sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros, sabe cuáles son esas cosas que hay allá adentro que tiene que empezar a cambiar, y que por medio de su palabra Él va a empezar a hacer su obra. Mi gordo. Uy, présteme. No. Bueno. Ya sé cuál es su debilidad. Hago énfasis en ese título, Deberes de los Cristianos, porque en este momento tengo que decirles a cada uno, preguntarles a cada uno si usted ya se considera un cristiano, para poderle mencionar los deberes del cristiano. Si usted aún no se considera un cristiano, pues entonces va a ser ilógico que yo le diga, vea, estos son sus deberes en adelante. Esto es lo que quiere Dios que usted haga en adelante.
porque los mandamientos de Dios son para sus hijos, las órdenes son para sus hijos, no para el hijo del vecino. Listo. Hágase esta pregunta en su corazón y sea honesto con usted mismo. Ya aquí tenía anotado mientras Rubén hablaba algunas cosas que le quería compartir. Las profecías de la Biblia son las profecías que han tenido el mayor índice de cumplimiento y de precisión que cualquier otro libro profético del mundo. Cualquiera. Usted puede evaluar las que hasta hoy se han cumplido, de ahí hacia atrás, ninguna ha fallado. Ninguna ha fallado, tengo que decirles esto. ¿Por qué se lo digo? Porque si eso ha sido de esa manera, eso nos da confianza de que las que faltan por cumplirse, que son muy pocas, también se van a cumplir. ¿Sí? Si hasta hoy, la que se cumplió hasta lo que conocemos hoy, de ahí para atrás ninguna ha fallado, nos da confianza para saber que todas las que vienen de ahí en adelante se van a cumplir también. ¿Y por qué se los digo? Yo creo que ha venido varias veces a mi corazón como la intención de hablarles acerca de la venida de Jesucristo. Y Rubén lo mencionó ahorita y volvió y vino a mi mente. Y por eso busqué el pasaje que está en Mateo 24, del 42 al 44, y se los voy a leer. Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo empieza a hablarles acerca de todas las señales que van a suceder antes de la venida de Jesucristo, antes de su venida, ¿sí? Empieza a hablarles de señales. Y esto se empieza a poner un poco más interesante porque uno dice, bueno, vengo, esto como que tiene una fecha de caducidad. Rubén habló acerca de un tiempo de caducidad del periodo de la gracia, que es en el periodo en el que nosotros estamos, ¿sí? Y que dice en el capítulo 11 que se va a dar hasta que se complete la cantidad de gentiles que han de ser salvos. Ahí se va a cumplir el periodo de la gracia. En la Biblia estos periodos se conocen como dispensaciones. Y estos periodos han sido formas en las que Dios se ha relacionado con el hombre. Creo que existen cerca de 7 dispensaciones. En la que nosotros estamos, creo que es la sexta, y falta la última, que es la, ¿cómo se llama, Juan? La mesiánica, ¿es que es? La mesiánica, o sí, creo que es la mesiánica, o la de la tribulación. No recuerdo, pero nosotros estamos en la sexta, falta la séptima. En la sexta se llama el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia. Son periodos de la humanidad en los que Dios se ha relacionado con el hombre de una manera en particular. Nos antecede a nosotros el periodo de la ley, que es el tiempo en el que Dios impartió su ley para que su pueblo la cumpliera y por medio de su cumplimiento fueran salvos. ¿Listo? Nuestro periodo también va a tener una fecha de caducidad y caducará en el momento en que se cumplen la cantidad de gentiles que han de ser salvos. ¿Cuándo se va a cumplir eso? No lo sabemos. ¿Por qué es conveniente que les hable de esto? Porque como nosotros no sabemos cuándo va a pasar eso, hay que entender que hay consecuencias o una forma diferente de Dios relacionarse con nosotros después de ese momento. Y por eso les voy a leer entonces Mateo 24, 42 y 44. Al 44 dice, por tanto, Jesucristo está hablando y dice, por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Nos está hablando de una advertencia, nos está motivando a estar preparados, ¿sí? Ya no a estar pendientes de, ay, ¿cuál mandamiento quebranté? ¿Cuántos me faltan por cumplir? No, estar en todo momento pendientes de Dios. Se supone que de aquí en adelante, si Dios ya ha hablado a nuestro corazón, es porque nosotros hemos entendido algo. Hemos entendido que nuestras vidas no estaban bien como iban. ¿Ustedes me están viendo bien o estoy muy pixelado? ¿O siempre me han visto feo? Siga, siga, siga. Bueno. Qué pena, se me fue el hilo.
si estamos en este punto es porque Dios ya nos ha hablado del corazón, ninguno de ustedes está aquí por imposición, a ninguno se le ha obligado, esto no es condición o prerequisito para obtener cualquier otra cosa, no, cada quien está aquí de manera voluntaria. Eso significa que Dios ya ha hablado en nuestro corazón y que en adelante nuestra vida debe girar en torno a Jesucristo. Él es quien nos llamó, Él es quien nos dio a entender cuál era el camino que estábamos siguiendo malo y nos propone un nuevo camino. En adelante, cada día de nuestra vida, Él debe ser el centro. Cuando Jesucristo habla, entre muchas cosas, nos habla de que, primero, o sea, no nos preocupemos por el alimento, no nos preocupemos por el vestido, no se preocupe, eso es secundario. Su padre sabe de qué cosas tienen necesidad y ustedes ya han visto cómo hay otras especies, otros animales que ni siquiera se encargan de eso y Dios se encarga de ellas. Así que si ustedes son más importantes para Dios, no deberían estar preocupados. Nos está hablando de que debemos despojarnos de una cantidad de cosas y enfocarnos en lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es Jesucristo. Él dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Algunos nos preguntamos en algún momento cómo será el cielo. ¿Será que Dios va a tener cosas allá para que nos entretengamos? Dice que no va a haber mar, entonces ya no podemos nadar. ¿Será que va a haber fútbol? ¿En qué nos vamos a entretener? Imagínense, es una eternidad. Pero como ustedes acabaron de mencionar ahorita, y el ejemplo que dio Rubén del punto en el tablero, va a bastar o no va a bastar una eternidad para conocer la plenitud de Dios, para conocer su majestuosidad, y esto coincide con lo que dijo Jesucristo. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida del cristiano de aquí en adelante, y de aquí en adelante no solo hasta que muera, sino de ahí para allá. Cuando usted fue llamado por Jesucristo, en eso consiste su vida. Mientras estemos aquí tenemos que ocuparnos de varias cosas, pero su vida debe girar en torno a Él. ¿Por qué? Porque es el único que nos da respuesta a las preguntas más profundas del ser humano. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para qué? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué el mundo vive como vive? Es el único que tiene respuesta para todas esas cosas, ¿sí? Y cuando empiezo a conocerlo más, me responde más y más y más y le da más y más sentido a mi vida. Es decir, que en adelante los mandamientos que Dios me dé deben cobrar mayor importancia, porque entendemos ya hasta el capítulo que hemos leído que es para nuestro beneficio. Cada uno entonces pregúntese en su corazón, ¿soy o no cristiano? No de la religión cristiana. Nosotros no estamos aquí para hacer un llamado a una nueva religión. Deje la iglesia católica, deje los mormones, deje el islamismo, el budismo, deje de ser ateo. Véngase al cristianismo, a la religión cristiana. No, ese no es el llamado. El llamado aquí es a que sigan a Jesucristo. Esa es la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles el evangelio. Al que crea y sea bautizado, ese será salvo. Y no debemos hacer discípulos para nosotros. Ninguno de los que están aquí es discípulo mío o de Rubén. Todos somos discípulos de Jesucristo. El mismo Pablo dice, todos somos de Jesucristo. Más adelante lo vamos a leer en otra de las cartas donde hubo un conflicto, creo que en la carta a los Corintios, Rubén, no sé si recuerda, o Juan, donde hubo un conflicto acerca de que unos eran seguidores de Pablo, otros de Apolos, que era también otro personaje que enseñaba, otros de una cantidad de personajes, y Pablo les escribe, les dice, ¿acaso yo fui el que murió por ustedes en una cruz? No digan que son de Pablo, no digan que son de Apolos, todos somos de Jesucristo, porque Él fue el que dio la vida por nosotros. Así que no son discípulos míos, ni son de Rubén, ni de nadie, somos guías, ¿sí? Y ustedes serán guías en algún momento de alguien más. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Como Diego, me encanta que lo haya dicho, no vamos a poder entender completamente a Dios así entendamos completamente la Biblia. En realidad, cuando entendamos completamente la Biblia, tenemos que terminar concluyendo lo que Diego dijo. No entiendo a Dios.
no entiendo a Dios, pero lo sigo, lo amo, creo que Él es el camino y creo que me da las respuestas a todo lo que necesito en mi vida, pero no lo entiendo. Y por eso va a bastar una vida eterna, una eternidad, para poderlo conocer y para poderlo disfrutar. Voy a leerle solo hasta el versículo 2, sí, realmente, 1 y 2, y con esto quiero concluir el estudio del día de hoy. Romanos 12, 1 y 2 dice en la Reina Valera contemporánea, dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias que nos acabó de mencionar Pablo en el capítulo anterior, que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esa es la obra o el sacrificio que Dios quiere en adelante de nosotros. No es cuánto diezmamos, no es cuánto damos, no es cuánto oramos, leemos, es su vida. No es cuánto no mentimos, no es cuánto no robamos, no, ya estamos por encima de esa ley. Ahora nosotros debemos vivir con una convicción tal que ya no tengamos miedo de nuestra salvación, pero que nuestra vida en sí mismo sea el sacrificio que Dios espera de nosotros. Más adelante creo que Pablo dice, ¿acaso ustedes no saben que ustedes no son de ustedes, que ustedes no se pertenecen, sino que Dios los compró a precio de sangre? Los compró de la esclavitud, no se vuelvan esclavos nuevamente. Eso es el mensaje. No se vuelvan esclavos nuevamente, ahora son esclavos de Dios por amor. También recordemos que lo dijo Pablo, ustedes eran esclavos de Satanás y el pago de ustedes era la muerte, y ya lo experimentaron. Ahora sean esclavos de Dios y el pago es la vida eterna. Decidan. Creo que los que estamos aquí ya hemos decidido. Es decir, que en adelante nuestro sacrificio para Dios es nuestra vida. Y nuestro cuerpo, más adelante lo dirá Pablo, es el templo del Espíritu Santo. Así que ya no se trata, no le dije una mentira al otro, pero pensé mal de él. No me robé eso, pero me enojé con mi hermano. O no dejé de hacer tal cosa, o pensaba no ayudarle a esa señora a pasar la calle o cualquier cosa, pero le ayudé. Pero mentiras que estoy por dentro enojado, disgustado porque alguien hizo algo malo contra mí. Dios dice en adelante, su cuerpo será el sacrificio que yo espero, su vida, su corazón entregado a mí. Eso es en adelante lo que Dios nos va a llamar a hacer. La forma nos las va a describir Pablo de aquí en adelante en todas sus cartas, y Juan y Santiago y Pedro nos van a empezar a describir cómo vamos a poder empezar a parecernos a Jesucristo. Pero de aquí en adelante cada uno de ustedes va a empezar un nuevo camino, y ese nuevo camino es: yo quiero ser como Jesucristo cada día. A mí me encanta un mensaje que tiene por ahí Daniel Javid, y con esto concluyo, en un mensaje que llama Los Religiosos. No sé si lo han escuchado. Se llama Los Religiosos, Daniel Javid. Y él dice, yo no califico para ser cristiano, pero cada día me esfuerzo por seguir a Jesucristo y por parecerme más a Él. Porque pronto el cristianismo también ha establecido un estándar. Usted ora, usted lee la Biblia, usted diezma, usted ofrenda, usted ayuda, usted enseña, usted tiene un grupo, un nuevo estándar. Y nunca vamos a poder calificar para los estándares. Él dice, no me encasillen entonces. No me importa que no crean que soy cristiano, o que soy católico, soy muy musulmán, lo que sea. Yo sigo a Jesucristo. Y a eso nos llamó, a seguir a Jesucristo. A parecernos a Él cada día más. Ese es el llamado. En ese proceso vamos a caer, vamos a tropezar y nuevamente nos vamos a levantar. Y si no nos caemos, como ya nos caímos antes de empezar de este tiempo en el que estamos viviendo ahorita de convicción de seguir a Dios, si no nos hubiéramos caído, no valoraríamos el que Dios nos hubiera levantado. Si no hubiéramos sufrido, no pudiéramos valorar el amor. Y he escuchado de un apologista, creo que es Ravi Zacarías nuevamente, que él decía que el mundo en el que vivimos es el único mundo posible en el que se puede manifestar el amor.
porque el amor implica sufrimiento. Si yo no experimento la ausencia de Dios en mi vida, no puedo valorar su presencia. Y eso le pasó a los ángeles, creo que le pasó también a Adán y Eva, pero nosotros ahora, por lo que ellos experimentaron, entendemos que es el único escenario en el que se puede dar el amor. Listo. Oremos entonces. Si tienen preguntas, es el momento. Si no, entonces vamos a orar y vamos a concluir ahí.